físico que tendríamos que priorizar. Si hablamos de ictericia, que es el tema por el cual estamos aquí reunidos, vamos a clasificar qué tipo de ictericia es, si va a necesitar algún tipo de tratamiento y cuál sería este, y cómo va a ser el seguimiento de este recién nacido a posterior. Entonces, para ya empezar con el tema, vamos a definir a la ictericia como una coloración amarillenta de la piel y los ojos, y esta va a ser causada porque va a haber un aumento en la concentración de la bilirrubina en el torrente sanguíneo. Recordemos que la hiperbilirrubinemia es el aumento de esta concentración de la bilirrubina y por ende el signo clínico que vamos a ver en los pacientes va a ser la ictericia. Entonces, la concentración de la bilirrubina se va a aumentar en el torrente sanguíneo y quien tiene que metabolizarlo es el hígado. Entonces, allí justamente vamos a ver cómo es que hay la alteración y que esta es tan notoria en los recién nacidos y por qué es importante diagnosticarla, tratarla para el pronóstico del paciente. Entonces, vamos a repasar esto que de repente lo han hecho ustedes ya en la parte de pregrado, en la parte de bioquímica. La bilirrubina es una sustancia amarilla que se va a formar cuando se degrada la hemoglobina. Esta va a ser parte de los glóbulos rojos que van a transportar el oxígeno. Entonces, cuando nosotros vamos a tener la degradación de la hemoglobina, como producto vamos a tener la bilirrubina y esta a su vez se va a descomponer como un proceso normal de reciclaje de estos glóbulos rojos viejos o deteriorados. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en un recién nacido es que si clínicamente se va a manifestar un color de tinte ictérico, que generalmente va de la cabeza a los pies, o sea, el avance cefalocaudal, vamos a llamar una ictericia neonatal cuando la elevación de esta bilirrubina es mayor a 5 hasta 7, recién vamos a ver un tinte ictérico. Entonces, cuando nosotros ya tenemos en el examen físico un paciente con tinte ictérico, vamos a suponer que la bilirrubina ya está mayor de 5. Entonces, vamos a ver que esta patología vamos a presentarla en los recién nacidos prematuros. El 80% de ellos van a presentar esta patología y la mitad y un poquito más, o sea, el 60% de los recién nacidos a término. ¿Por qué esta diferencia? Más que todo es por la inmadurez hepática. Recordemos que los recién nacidos prematuros vamos a tener varios de los órganos inmaduros y sobre todo el hígado, y es por ello que la gran mayoría de los recién nacidos prematuros van a tener esta patología. Dentro de la clasificación vamos a ver que hay dos tipos, la directa y la indirecta, y como ustedes vamos a ir viendo cuál es la más frecuente y cuál es la diferencia entre una y la otra. Recordemos que, ya está en la parte del laboratorio, también lo vamos a recalcar, cuando nosotros dosamos las bilirrubinas vamos a tener un total de las bilirrubinas que se le llama bilirrubinas totales. Esta a su vez va a estar compuesta por la bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta. La directa es la conjugada y la indirecta es la no conjugada. Entonces, recordemos que siempre que tengamos un recién nacido que tiene ictericia dentro de las primeras 24 horas de vida, esta se va a clasificar como una ictericia patológica. Entonces, acá les tengo un gráfico más o menos para que recordemos cómo es que es la fisiología de la bilirrubina. Un glóbulo rojo generalmente va a vivir 120 días, en un recién nacido término, en los prematuros viven menos, 80-90 días, y vamos a ver que dentro de la degradación vamos a tener un proceso de hemocateresis y este a la vez va a degradarse, o bueno, vamos a separar, ¿no? Una parte que es la globina y otro es el grupo E. La globina al final se va a convertir en una reserva de aminoácidos y el grupo E, a través de la hemoxigenasa, va a tener dos procesos, uno que se va a descomponer en el hierro, que este también se puede almacenar, y en el monóxido de carbono, que se va a eliminar por los pulmones. Y otro producto de degradación va a ser la biliverdina, y esta biliverdina, a través de la biliverdina reductasa, vamos a tener este primer producto que es la bilirrubina indirecta. O sea, el primer, digamos, componente de degradación del grupo E va a ser la bilirrubina indirecta. Esta tiene que juntarse con la albúmina. Recordemos que esto es a nivel del plasma. Si es que se junta con la albúmina, recién va a poder introducirse, se podría decir, a los hepatocitos, y aquí con la ligandina, la bilirrubina indirecta, a través de la UDGP, que es la glucuroniltransferasa, vamos a tener el segundo producto, que es la bilirrubina directa. La idea es que todos lleguen a este punto, pero en los recién nacidos vamos a ver, por ejemplo, que tenemos una alteración
a nivel de esta enzima, o por la inmadurez va a haber disminución de esta enzima, entonces no siempre vamos a llegar a una bilirrubina directa, nos podemos quedar en una bilirrubina indirecta. Ahora, si esta bilirrubina directa sigue continuando su degradación, vamos a ver que este va a pasar a nivel de la circulación enterohepática y van a haber ciertas sustancias, sobre todo bacterias, que se van a unir a la bilirrubina directa, y lo que vamos a tener es un conjunto de sustancias que se denominan urobilinógeno, y este a la vez va a ser por el tercio distal del colon, se va a excretar a través de la estercobilina o a nivel renal a través de la urobilina. Es como normalmente debiera ser la degradación de esta bilirrubina. Pero vamos a ver que, por ejemplo, en los neonatos, como les decía, aquí es donde es la primera alteración, y la otra es a nivel de la circulación enterohepática. ¿Por qué? Porque va a haber un producto de la bilirrubina directa que a través de las beta-glucuronidasas que tendrían que estar en el intestino van a convertir la bilirrubina directa en indirecta, y esta tendría que pasar a la circulación enterohepática. ¿Qué pasa? Generalmente en la fase fetal y en la vida exuterina vamos a tener un aumento de las glucuronidasas. Entonces vamos a ver que bastante cantidad de las bilirrubinas directas van a pasar a ser bilirrubinas indirectas. En un paciente prematuro estos van a seguir elevados, y por eso es que también hay un aumento de las bilirrubinas indirectas. Se van a dar cuenta que la patología se va a deber a que va a haber o aumento de las bilirrubinas directas o indirectas, y la mayoría van a ser a predominio indirecto. Entonces es aquí las dos alteraciones que van a ocurrir en los recién nacidos. Entonces, ¿en quiénes vamos a encontrar nosotros que va a haber aumento de las bilirrubinas indirectas? Una de las principales entidades que vamos a tener acá es las incompatibilidades, tanto de grupo como de factor, ya sea grupo AO, BO o los RH. Cuando aquí en incompatibilidad AO, cuando el recién nacido es A positivo y la mamá es O positivo, o el bebé es B positivo y la mamá es O positivo. Y las RH es cuando la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo. Otro tipo de las alteraciones van a estar las anemias hemolíticas. Por ejemplo, acá hay justamente cuando son autoinmunes vamos a tener, es poco frecuente, pero sí tenemos que tenerlas como diagnóstico diferencial. Otra de las patologías que es frecuente también es el cefalohematoma, cuando son por traumas obstétricos. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener un acúmulo de glóbulos rojos, y estos glóbulos rojos que van a estar a nivel del cefalohematoma van a tener que degradarse. Entonces, justamente por eso es que la cadena de degradación del grupo M se va a aumentar, y por eso es que también en ellos las bilirrubinas, sobre todo predominio indirecto, van a aumentar. Ahora, otro de los puntos es cuando hay disminución en la captación y conjugación. Eso es a través de la beta-glucuronidasa. Y acá están los síndromes que generalmente van a estar asociados a otro tipo de patología, como son el Dubin-Johnson, el Gilbert, Krieger-Najjar, el síndrome de Usage-Driscoll y la ictericia fisiológica. Esto vamos a hablar después, porque hay un tipo de ictericia que nosotros la denominamos fisiológica en los recién nacidos. Entonces, estas generalmente se va a ver la alteración a nivel de la captación y de la conjugación. Un poquito para recordarles, la captación y la conjugación se va a dar aquí a este nivel. Entonces, ahora, ¿cuándo se va a ver un aumento de las bilirrubinas directas? Generalmente cuando vamos a estar asociando infecciones perinatales como el TORCH. Por eso es importante que nosotros tengamos como diagnóstico diferencial y en la historia clínica del paciente averiguar acerca de estos antecedentes. Y obstrucción de vías biliares. Entonces, recordemos que aquí, por ejemplo, cuando la bilirrubina directa tendría que pasar a la circulación enterohepática, entonces va a ir por los conductos biliares. Entonces, aquí si hay alguna alteración, sobre todo obstructiva, vamos a tener. Esto se va a ver en bebitos más grandes. Por ejemplo, una de las patologías que está como diagnóstico diferencial es la atresia de vías biliares. Si nosotros tenemos acá obstrucción, entonces vamos a ver una ictericia a predominio directo, y generalmente se va a ver en pacientes mayores a 3 meses. Entonces, esto ya es en bebitos más grandecitos. ¿Listo? ¿Qué otra cosa más? Ahora, dentro de la ictericia habíamos mencionado que según la clasificación hablamos de una ictericia patológica y no patológica. Dentro de la no patológica vamos a tener estas tres entidades. Uno, dentro de la no patológica va a estar la ictericia fisiológica. En esta va a ser principalmente porque por la inmadurez a nivel hepático. Entonces va a haber una insuficiente conjugación de la bilirrubina,
y otros factores como la baja concentración de la flora bacteriana. Recordemos que también les había mencionado que a nivel enterohepático necesitamos de las bacterias para que nos ayuden a la degradación. Entonces, hígado inmaduro, intestinos inmaduros nos van a dar lugar a que tengamos una ictericia fisiológica, y por ende va a haber también otra de las patologías que puede estar asociada es el aumento del hematocrito. ¿En qué patología se incrementa el hematocrito? Y eso vamos a ver en la siguiente clase, por ejemplo, en la policitemia. Entonces, recién nacidos con policitemia, una de las clínicas que nos pueden dar va a ser la ictericia. Esta ictericia va a ser no patológica, pero es parte de la clínica de la policitemia. ¿Y por qué? Porque recuerden que va a haber aumento en la viscosidad de los glóbulos rojos. Entonces, la degradación también va a aumentar en este grupo M, y por ende también vamos a tener una ictericia no patológica, generalmente es a predominio indirecto. Ahora, la ictericia por lactancia materna, y acá van a ver una diferencia, por lactancia materna y por leche materna. ¿Cuándo se va a ver la ictericia por lactancia materna? Esta se va a estar directamente relacionada con la baja ingesta y deprivación calórica. ¿Quiénes no van a lactar? Justamente los bebitos que las mamás no nos traen por deshidratación. Entonces, estos bebés generalmente van a presentarse entre el tercer a cuarto día de vida, no solamente porque están amarillos o están ictéricos, sino porque la mamá te refiere que le ha estado lactancia y tal vez ese bebito no se ha alimentado lo suficiente. Entonces, si viene con una deshidratación acompañada, la deshidratación más frecuente que vamos a encontrar en un recién nacido es la hipernatrémica. Y obviamente, si es que no va a haber un buen aporte por vía oral, las defecaciones también van a ser tardías. Entonces, esta es la ictericia por lactancia. Lactancia, recuérdense que ha habido poco aporte de leche, y por eso es que se llama ictericia por déficit de lactancia materna o ictericia por lactancia materna. A comparación de ictericia por leche materna, a comparación de la anterior, esta generalmente la vamos a ver a partir del cuarto o quinto día. La ictericia por leche materna, esta se va a presentar en la más tardía de todas y es la más benigna, porque se va a presentar entre los 6 a 14 días de vida y puede prolongarse hasta los 3 meses. O sea, es una ictericia que frecuentemente la van a tener el bebé. Antes, por ejemplo, se suspendía la lactancia materna. Actualmente ya eso está contraindicado, y si vemos que se presenta entre los 6 a 14 días, está asociado a leche, el bebito no está deshidratado, clínicamente luce bien y solo hay ictericia, entonces en este caso lo que se hace es continuar con la leche y supervisar más bien que ese bebé no se deshidrate. Entonces, se cree que esto se debe a que la leche materna contiene ciertas sustancias que va a producir la desconjugación de la bilirrubina y su reabsorción. Entonces, también esto se va a ver en aquellos recién nacidos prematuros tardíos, donde el hígado también podría estar un poco inmaduro, y por ende vamos a tener este tipo de ictericia no patológica. Entonces, ahí tenemos las ictericias patológicas. Recordemos que dentro de ellas habíamos hablado un poquito de la ictericia fisiológica. Igual, 60% en términos, 80% en prematuros. ¿Cuál es la diferencia? La ictericia fisiológica va a aparecer a partir del segundo día de vida. Es exclusivamente a expensas de bilirrubina indirecta, y las directas en acá siempre van a estar menor a 1.5, y el incremento diario de las bilirrubinas totales no debe ser mayor a 5 por día. O sea, si es que yo estoy viendo un aumento mayor a 5 entre un día a otro, entonces ya no lo catalogo como ictericia fisiológica, probablemente esta va a ser una ictericia patológica. La duración de esta ictericia fisiológica va a ser de 14 días en promedio en los recién nacidos a término y hasta 21 días en los prematuros. Es monosintomática. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente solo vamos a ver piel con tinte ictérico, no vamos a tener ninguna otra clínica más. Es benigna, clínicamente no tendría por qué tener otro tipo de alteración, y es autolimitada, esperamos en el tiempo y esta va desapareciendo. A comparación de la ictericia patológica, ¿qué pasa con la ictericia patológica? En esta vamos a ver que la bilirrubina en la sangre va a aumentar significativamente antes de las 24 horas del día de vida. Y en algunos casos esta ictericia patológica puede aparecer después de los 7 días de nacimiento. Entonces, lo que habíamos puesto en la primera diapositiva, ictericia que aparece antes de las primeras 24 horas de vida, es una ictericia patológica. Entonces, esta puede durar más tiempo, 14 días. Bueno, esta dura casi igual que la ictericia fisiológica, pero el aumento de las bilirrubinas
va a ser mayor a 5 miligramos por decilitro por día. Hay algunos bebitos que están muy ictéricos y hay que tomarles controles cada 6 horas, cada 12 horas, y ahí vamos a ver incluso cada 24 horas si este va aumentando más de 5 de un día al otro. Entonces aquí también ya lo catalogamos como una ictericia patológica. Y estas generalmente van a ser a predominio directo. Entonces, vamos a ver que la ictericia patológica del recién nacido se va a deber a una de las causas porque hay un aumento patológico en la oferta de la bilirrubina, o sea, hay mucha bilirrubina. ¿Quién está a la cabeza? Las incompatibilidades de grupo y de factor. Y hay unas alteraciones a nivel del eritrocito, por ejemplo, el déficit de la enzima de glucuronil 6-fosfatidil, que disminuye la velocidad, el volumen de los eritrocitos. Esta generalmente es un diagnóstico diferencial. Nosotros vamos priorizando las patologías más frecuentes y este es como un diagnóstico de descarte. Lo que sí cabe mencionar acá es que las infecciones severas o las sepsis también son unas ictericias patológicas. Entonces, si hay un bebito con un antecedente de una mamá con una sepsis severa, una ITU materna, una coriomiolitis, una RPM prolongada, y clínicamente el bebé luce mal con criterios de sepsis y está ictérico, lo catalogamos como una ictericia patológica. Cuando hay un incremento en la reabsorción intestinal, recuerden que también ahí tenemos que ver, ¿no?, cómo es que la bilirrubina se va conjugando y se va degradando tanto a nivel intestinal para que se vaya por las heces o por el riñón. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay una mayor actividad del circuito enterohepático, hay un retraso en la alimentación gástrica en recién nacidos o la obstrucción intestinal total o parcial. Hay recién nacidos que por X circunstancias nosotros no podemos iniciar la vía oral durante las primeras horas de vida. Entonces, por ayuno prolongado sí nos pueden hacer ictericia y esta se llama ictericia patológica. Problemas intestinales, por ejemplo, obstructivos, ¿no? Cuando son obstrucciones ya nacen con algún tipo de malformación intestinal, entonces en ellos también vamos a de todas maneras enfrentar una ictericia porque hay un retraso en la alimentación y obviamente eso va a condicionar a que estos pacientes se pongan ictéricos. La policitemia, que también está dentro de los cuadros de una ictericia patológica, esta se va a aparecer entre el tercer y cuarto día, como les digo. Esta es una salvedad, la mayoría son directas, este es a predominio indirecto. Los hematomas, también habíamos mencionado los cefalohematomas, que también habíamos dicho que este era predominio indirecto, y también las hemorragias, ¿no? Hay bebitos que sí, por X circunstancias, también tienen algún tipo de hemorragias, entonces en ellos también vamos a encontrar este tipo de ictericia. Ahora, cuando hay disminución en la eliminación de la bilirrubina, por ejemplo, aquí son más problemas enzimáticos congénitos. Aquí están los síndromes que les habíamos mencionado. A la cabeza el de Krüger-Najar, generalmente es a predominio directo. Hay de tipo 1 y tipo 2. En el 1 es déficit total y el tipo 2 es parcial. Y el pronóstico no es tan bueno, incluso algunos tienen que tener tratamiento de fenobarbital y eso después lo vamos a explicar. Hay una ictericia acolúrica familiar transitoria. Estas no la vamos a digamos, ver dentro de las primeras horas de vida. Recuerden que hay un tipo de ictericia patológica que se presenta más allá de los 7 días. Entonces acá, por ejemplo, ya tenemos el antecedente de las madres portadoras de un factor inhibitorio de suero y este va a impedir la conjugación. Su pronóstico en teoría es bueno, pero para llegar al diagnóstico, digamos, en nuestro medio es complicado porque muchas mamás no tenemos ese antecedente. Entonces se va descartando las anteriores y como diagnóstico diferencial se puede encontrar este tipo de patologías. Y este es un cuadrito en el cual vamos a ver, por ejemplo, la diferencia entre una ictericia fisiológica y patológica, ¿no? Habíamos mencionado que la fisiológica va a ir más allá de las 24 horas, pero la patológica va a ir dentro del primer día de vida o después de la semana de vida. La intensidad de la ictericia fisiológica es leve a moderada, mientras que la patológica sí es bien notoria. Las cifras de las bilirrubinas van a ir, si nosotros usamos las bilirrubinas totales, van a ser estas menores de 13 en lactancia artificial, menores de 15 en pretérmino y lactancia artificial y menores de 17 si la lactancia es materna. Esto lo pongo porque en algunas preguntas tanto del ENAM como del residentado vienen, pero ya les voy a explicar que, bueno, para el manejo nosotros ya estamos teniendo otras guías que nos van a ayudar en cuanto a la práctica clínica, pero eso sí les preguntan en los exámenes. Las bilirrubinas totales, por ejemplo, en una patológica es mayor de 13 si la lactancia es artificial, mayor de 15 si es pretérmino
y mayor de 17 días de lactancia materna. En realidad se dan cuenta que están casi iguales. ¿Cuál es el predominio? La fisiológica va a ser a predominio indirecto, la patológica va a ser a predominio directo, salvo algunas eventualidades que ya les he mencionado, por ejemplo la policitemia y cefalohematoma. La velocidad de incremento, si es una ictericia fisiológica, acá por ejemplo esta bibliografía mencionaba por hora, y sí es importante porque también algunas preguntas hay acerca de esto, porque la ictericia fisiológica, si yo hago un control de acá a 6 horas, por ejemplo, debiera ser menor a 0.5 miligramos de cilitro hora, pero ya hablamos de una patológica si esta es mayor a 0.5 miligramos de cilitro hora. La desaparición de la fisiológica hacia el 8º día, 14 días hasta 21 si es prematuro, y la ictericia patológica, esta sí va a demorar más de una semana o incluso van pasando los días y en vez de disminuir va aumentando. Otros síntomas de la fisiológica, raro, solamente vamos a tener la piel con el tic ictérico, mientras que la patológica vamos a asociarlo a otro tipo de clínica que ya también les voy a mencionar, dentro de ellos sobre todo la parte neurológica, ¿ya? Las circunstancias asociadas generalmente no tenemos acá y acá es raro, ¿no? Que vengan algo más. Ahora, según la edad de aparición, primer día, como dijimos, ictericia patológica, incompatibilidad y la infección perinatal crónica, asociado siempre a algún antecedente en la mamá. De los 2 a los 3 días, también la incompatibilidad puede aparecer, sí. No siempre va a ser solo primer día. Si es segundo día y tengo este antecedente, como primera opción, si tengo las otras, primera opción siempre tiene que ser la incompatibilidad. Dentro del primer día cabe mencionar cuál es la más, digamos, la más grave o que la más catastrófica, ¿no? Entre la incompatibilidad de grupo y de factor, generalmente la de factor. Esta es la que de repente no va a responder rápido al tratamiento, es la que va a aparecer primero. La ABO es un poquito más, digamos, te da tiempo para reaccionar. La policitemia también aparece entre los 2 a los 3 días, el hecho de que sean prematuros, cefalohematoma, equimosis también entre los 2 a los 3 días. La ictericia fisiológica que habíamos mencionado también pueden aparecer entre los 2 a 3 días. La sepsis tanto entre el primer hasta el segundo o tercer día, y las patologías hemolíticas, como les mencioné, las enzimopatías, la asociación a fármacos o pacientes que están muy sépticos con coagulación intravascular diseminada. También hemos tenido pacientes que hacen una ictericia patológica. Y la ictericia por lactancia materna, que les había mencionado que más que todo es por la pobre ingesta, esas generalmente aparecen cuarto, quinto, sexto día. La sepsis puede seguir apareciendo al cuarto, quinto, sexto día, y los síndromes asociados a ictericia a predominio de bilirrubina directa, que son más tardías a partir de la semana de vida, como el Krige-Najar y el síndrome de Gide. Entonces vamos a ver, acá también tenemos dentro de la primera, que ya le habíamos mencionado. Tal vez para mencionarles, aquí esta lámina les puse porque hay obstrucción de las vías, tanto de las vías biliares intrínsecas y extrínsecas. Estas también van a ser dentro de la primera semana de vida. Hay la cirrosis hepática neonatal, hipotiroidismo congénito, también es otro diagnóstico diferencial, que generalmente estas las vamos a tener también dentro de las primeras días de vida. Y dentro de este cuadro también les quería mencionar el hecho de pacientes que más allá de la semana de vida, asociados a una ictericia que nosotros lo llamamos iatrogénica por administración de nutrición parenteral, que también lo hemos tenido, y es a predominio directo. Y esa colestasis también es prácticamente una de las ictericias a las cuales nosotros nos enfrentamos. Y ahora, ¿cómo yo evalúo la ictericia? Entonces acá vamos a tener una escala de Kramer que es prácticamente también otras de las preguntas que les hacen, que nos ayudan a ver. Recuerden que habíamos mencionado que si la bilirrubina estaba más de 5 ya teníamos clínica, ¿no? Entonces empezar en la carita. Y van viendo que si en la cabeza y el cuello está ya con ictericia, yo tengo que asumir que aproximadamente mis bilirrubinas totales van a estar en 5.8. Si va avanzando hasta el tronco, hasta el ombligo, entonces vamos a tener que ya las bilirrubinas van subiendo 8.8. Si va avanzando hasta parte inferior del tronco, hasta las rodillas, por ejemplo, donde dice la parte 4, entonces vamos a tener que esta va a estar en 11.7. Si avanza hasta los brazos y las piernas, hasta 14.7. Si encontramos en palmas y pies, ya estamos más de 14.7. Entonces, una forma. Ahora, ¿qué dicen también las guías, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, están en un centro de salud en la punta del cerro, que les va a tocar de cada 2 años, creo, entonces ustedes pueden tener un paciente con ictericia. De repente no van a tener la posibilidad de hacerle el dosaje de bilirrubinas. Entonces,
¿Qué te ayuda el test de Kramer? Uno, a identificar hasta dónde más o menos puede estar. Pero si tú ya estás identificando que este paciente está con ictericia y necesitas un valor real, lo ideal es referirlo a un establecimiento donde le puedan hacer el dosaje, ¿sí? Entonces, no solamente es para, digamos, el primer pasito, pero no nos tenemos que quedar ahí. Sí o sí tenemos que completar el examen. Y eso se hace a nivel laboratorial. Entonces, ¿qué otra de las manifestaciones tenemos que buscar? La plétora. ¿Por qué? Porque generalmente hemos dicho que puede estar asociado a policitemia, ¿no? Los pacientes con policitemia, y después lo vamos a hablar. También una de las características es que se encuentran bien rojos, azulados, ¿no? Que se llama plétora y puede estar a nivel de la carita, de las palmas, de los pies. Bebitos que tienen macrosomía por antecedente de la mamá de diabetes asociado también a policitemia. El hecho de que tengan hematomas en la cabecita. Entonces, a veces pasa que nacen y lo diagnosticamos y al segundo o tercer día ya vemos que el paciente se está volviendo ictérico. Entonces, ahí también tenemos que tomarle los estudios de la bilirrubina. Y recordemos que también tenemos que buscar otro tipo de alteraciones. Si es que estamos pensando en una sepsis, por ejemplo, si es que el paciente luce clínicamente mal, dificultad respiratoria, distensión abdominal, vómitos, fiebre, entonces eso nos va a ayudar a nosotros a asociar. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros evaluemos y no solamente nos quedemos en mirar un bebito que está amarillo? Porque desgraciadamente esta hiperbilirrubinemia sí puede tener consecuencias y consecuencias graves, sobre todo a nivel neurológico. Entonces, la encefalopatía por hiperbilirrubinemia es una afectación que puede ser aguda o crónica. La crónica es la que más de repente hemos escuchado, que es el kernícterus, pero la aguda también es importante porque según el nivel y la duración de la exposición del sistema nervioso central a la bilirrubina total y a la bilirrubina indirecta, entonces nosotros vamos a ver que este bebito puede hacer una encefalopatía. No todos van a hacer, pero mientras más tiempo esté expuesto a unas bilirrubinas altas y más me demore en el tratamiento, entonces podemos tener este tipo de encefalopatía. Ahora, los neonatos van a desarrollar esta afectación, y como yo me doy cuenta que puede haber alteración a nivel neurológico, vamos a tener cambios motores, sobre todo alteraciones en el movimiento y en el tono, y eso va a ir en el tiempo porque va a haber disminución. Esta es la parte aguda, alteración a nivel del tono y del sensorio. Pero si es una fase ya crónica, con el tiempo vamos a ver que la capacidad auditiva va a disminuir o incluso los puede llevar a la sordera. Y eso no se va a diagnosticar en forma aguda. Entonces vamos a tener también trastornos oculomotores e incluso problemas estructurales en los dientes. Los síntomas más comunes en la encefalopatía bilirrubínica aguda van a ser la hipertonía, la irritabilidad y llanto inconsolable, que sí es algo que vemos frecuentemente en los bebitos que tienen una ictericia con valores de bilirrubina muy alta. Entonces, aquí les mostraba cómo es que la parte neurológica se va alterando. Si es una fase temprana, vamos a tener un bebito hipotónico, letárgico, no quiere lactar, también por eso es que se deshidratan más. Van a ser reversibles si damos el tratamiento adecuado a la brevedad posible. Ahora, la fase intermedia vamos a pasar de un bebito que está hipotónico a uno que ya es irritable, que está muy irritable, con llanto inconsolable, a veces se ponen hipertónicos, pueden hacer fiebre y han venido ya con opistótonos o contracciones musculares que predominantemente son a nivel de cuello y espalda, y en estos casos sí podrían ser reversibles. La idea no es llegar y poder tratarlos entre esta fase y esta fase. La fase avanzada sí es un daño irreversible, la hipertonía ya va a ser más permanente y después se va a transformar en hipotonía a medida que van transcurriendo las semanas, y con el tiempo vamos a ver que puede haber retraso del desarrollo psicomotor, incluso coma y muerte. Entonces la idea es jamás llegar a esto, tratar de poder manejar al paciente y darle la atención entre la fase temprana y la intermedia. La aparición crónica se conoce como kernícterus y puede presentarse como atetosis, sordera, limitación en la mirada, retraso del desarrollo, déficit intelectual, y también va a haber alteración a nivel del esmalte dental. Kernícterus prácticamente es un diagnóstico anatomopatológico que se ha visto en los pacientes que han llegado a esta etapa tardía y han fallecido, y en ellos han visto que a nivel de los ganglios basales, que es donde más se afecta a nivel neurológico, entonces por eso es que le han llamado este nombre de kernícterus, pero ya como un diagnóstico anatomopatológico, ¿no? La mayoría de veces se ha llegado a ese diagnóstico ya post-mortem. Entonces,
El diagnóstico, ¿cómo lo hago? Generalmente, si es que estamos hablando de un paciente prematuro, cuántas semanas de edad gestacional, si ha habido antecedentes de hermanos que han requerido fototerapia, mamás con diabetes por la policitemia, madres con RH negativo por la incompatibilidad, y lo que tenemos que hacer es ver hasta dónde es la ictericia y si esta ha aparecido entre las primeras 24 horas de vida. Hay que revisar si es que ha sido un parto vaginal y hecho cefalohematoma, o hasta una cesárea también pueden tener, si es que hay policitemia, y los valores de bilirrubina en los exámenes que sí o sí tenemos que tomarlos. Generalmente ya antes utilizábamos el normograma de Butani, y esto nos decía, por ejemplo, y ya les voy a mostrar las tablitas, para los recién nacidos a término y para los recién nacidos prematuros, habían unas tablas específicas que nos mencionaban cuánto tenía que ser el valor de las bilirrubinas, y si esto se excedía, cuál sería nuestro tratamiento. Han ido pasando los años y ya nosotros nos hemos basado en otras guías. Por ejemplo, esta es la guía NICE del 2010, está modificada hasta el 2016. Todavía es antigüita, pero ¿qué nos ha ayudado? Por ejemplo, esta nos ha ayudado porque nos muestra el tratamiento o el manejo de los bebitos más prematuros, a partir de las 23 semanas. Entonces, las guías NICE también nos ayudan con bilirrubinas para los a término. Entonces, por ejemplo, esta es la tablita que nosotros utilizábamos, la de Butani. Es del 1999, me parece. La modificada ha sido del 2004. Pero lo que nosotros hacíamos es cuántas horas de vida tiene, cuánto le ha salido la bilirrubina, y si es que estaba en rangos, por ejemplo, esto es para fototerapia. Ahora, cambia si había siempre un dilema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estas rayitas de acá era para 38 semanas, estas de acá 38 más factores de riesgo, y esto para prematuros. Pero a veces los factores de riesgo a unos les parecía que sí era factor de riesgo y a otros no. Entonces podías irte para acá o para acá. Entonces, por eso es que poco a poco se han ido estudiando mejor acerca de cuáles podrían ser los factores de riesgo específicos para daño neurológico, y de acuerdo a eso se han ido planteando y modificando las tablas que les voy a ir mencionando. Ahora, esta es otra tabla también que se ha mencionado justamente en ese estudio que hizo Butani, que hacía de 34 a 34 semanas, entre 34 y 35 semanas, y quienes necesitaban fototerapia, quienes necesitaban examinio transfusión, quienes tenían que ya no recibir fototerapia, ¿no? Y quienes teníamos que estar alertas. Siempre es de acuerdo a las horas de vida y al total de bilirrubinas. Siempre se calcula con las bilirrubinas totales. Entonces, esta es otra tabla de Butani también, pero que te hacía para el examinio transfusión. Entonces, igual calculaban las horas de vida, cuánto de bilirrubinas tenía, si tenía algún factor de riesgo para poder enmarcarlo en cualquiera de estas líneas, y si es que estaba sobre la línea, tú decías, ese bebito necesita examinio transfusión. Butani también nos ha ayudado en el sentido de que nos ayudaba a ver quiénes podían estar en bajo riesgo, alto riesgo de alteración neurológica, y de acuerdo a eso nosotros veíamos también si es que necesitábamos tratamiento. Estas son las tablas que les menciono. Esta es la última modificada. Desde las 23 semanas, en los más chiquititos ya podemos tener las tablas de NICE. Por ejemplo, esta es de 23 semanas, ¿no? Y yo calculaba, por ejemplo, este bebé tenía 3 días de vida y cuánto estaban las bilirrubinas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que estas tablas, por ejemplo, lo que hacían es nos mostraban las unidades de bilirrubinas en milimol por decilitro, y nosotros en nuestros laboratorios vamos a tener siempre los resultados en miligramos por decilitro. Entonces teníamos que convertir o multiplicar nuestro resultado por 17.1 y recién nos salía el valor de la bilirrubina, y con eso también ploteábamos, y si salía encima necesitaba fototerapia, encima de la línea azul. Si salía encima de la línea roja ya era para examinio transfusión. ¿Qué tipo de examinio transfusión? Esta es la total. Entonces, han seguido apareciendo más guías. Esta es la última guía de la Academia Americana de Pediatría, y es la que estamos manejando para los niños o los recién nacidos mayores a 35 semanas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Y es un consenso en varios sitios. Prematuros, se utiliza la guía NICE, desde la edad que nazcan hasta las 35 semanas. Si es más de 35 semanas, utilizamos las guías de la Academia Americana de Pediatría. ¿Qué es lo bonito de esta guía que la han publicado? Aquí no está, pero ha sido en septiembre del 2022, que ellos nos ponen cuáles son los factores de riesgo de hiperbilirrubinemia. Entonces acá está la prematuridad, ictericia en las primeras 24 horas de vida,
todo lo que ya más o menos habíamos conversado con ustedes, el hecho de que haya incremento de la bilirrubina sérica mayor a 0,3 en las primeras 24 o mayor a 0,2 después de las 24 horas de vida, que hayan necesitado fototerapia antes de irte, porque algunos bebitos regresan, el hecho que tengan parientes o hermanos que antes hayan requerido fototerapia o exsanguíneo-transfusión, alteraciones genéticas, lactancia materna con inadecuado aporte calórico, los bebitos con fenotipo Down también hacen bastante hiperbilirrubinemia, los bebitos macrosómicos, hijos de madre diabética, también asociados a policitemia. Entonces ellos, por ejemplo, esta guía te decía, este grupo puede hacer hiperbilirrubinemia. Ahora, no todos los que hacen hiperbilirrubinemia van a tener neurotoxicidad. Entonces, dentro de los que hacen hiperbilirrubinemia, o sea, dentro de todo este grupo, ¿quiénes pueden hacer neurotoxicidad? Edad menor a 38 semanas, o sea, prematuros. Ellos también se acuerdan que dentro del ciclo estaba la albúmina. También recomiendan dosar la albúmina si estaba menos de 3. También en otro signo de neurotoxicidad. El hecho que tengan enfermedad hemolítica autoinmune, deficiencia de glucosa 6, fosfato deshidrogenasa, la sepsis, o que el paciente esté clínicamente inestable en las primeras 24 horas. Entonces te dicen, estos bebitos pueden tener neurotoxicidad y en base a eso han hecho las tablas. Entonces, por ejemplo, es la tabla de fototerapia y te dice, vas a darle fototerapia en aquellos que hayan hecho hiperbilirrubinemia pero que no tengan neurotoxicidad, sí, pero vas calculando 35 semanas, 36 semanas, 37 hasta las 40 semanas. Dosamos cuántos días de vida, cuánto te ha salido la bilirrubina, si sale encima de la rayita, entonces ese bebito necesita fototerapia. Si sale debajo, obviamente no lo necesita. Entonces tienes que plotear las semanas de edad con las horas de vida y tu resultado de las bilirrubinas. Ahora, ellos también mencionaban que si hay algún riesgo de neurotoxicidad, entonces para esos bebitos también nos hicieron otra tabla de acuerdo a las horas de vida y el valor de las bilirrubinas igual con las semanas, de 35 a 38 semanas. También uno de los tratamientos es la fototerapia, pero hay valores muy elevados de bilirrubina que ya no va a ser suficiente la fototerapia. Ahí tenemos que ir a un recambio sanguíneo que se llama exsanguíneo-transfusión total. Entonces, igual, quienes han hecho hiperbilirrubinemia pero no tienen factores de neurotoxicidad, también de acuerdo a los valores de bilirrubina, le vamos dosando. Y la otra tabla para exsanguíneo-transfusión total, pero aquellos que tengan hiperbilirrubinemia y también tengan factores de neurotoxicidad. Entonces, estas son las últimas tablas que nosotros estamos manejando. Son valores más permisibles, nos ayudan a manejar más valores en fototerapia y en muy raros casos, y si es justo y necesario, tenemos que hacer la exsanguíneo-transfusión por las complicaciones. Aquí les muestro que también nos ayuda mucho la tecnología, por eso es que ya no utilizamos tanto las tablas, es más, tenemos aplicaciones a nivel del celular, en la computadora. Por ejemplo, este es uno del Bilitol, que nos ayuda porque acá están las dos, están las guías aquí están las directrices del 2022 de la Academia Americana de Pediatría, pero si es prematuro, aquí ya también te suelta con las guías de NICE. Entonces, si te dice ahí que necesita fototerapia, necesita exsanguíneo o simplemente lo vigilas. ¿Listo? Entonces, es así como nosotros actualmente manejamos el tratamiento de ictericia. ¿De qué depende entonces el tratamiento que yo le voy a dar? Las horas de vida, si hay factores de riesgo y los niveles de bilirrubina. Este es un flujograma, justo, tal vez no lo van a leer, no se va a leer muy bien hasta atrás, pero más o menos para que ustedes vean que es importante determinar si la ictericia es menos de las 24 horas de vida y si tenemos algún antecedente, sobre todo incompatibilidad, y de acuerdo a eso nosotros tenemos que ver si está hemolizando o no. Recuerden que una de las primeras causas de ictericia patológica es la incompatibilidad, entonces no solamente voy a dosar bilirrubinas y hemoglobina, acá también tengo que dosar CUMS directo, también tengo que dosar reticulocitos. Entonces esta guía, por ejemplo, es del Hospital Cayetano, que también terminan ellos de hacer todo ese dosaje y de acuerdo a eso definimos si es que necesitamos fototerapia o necesitamos hacer exsanguíneo-transfusión total, que son generalmente los dos tipos de tratamiento más frecuentes. Ahora, si hablamos de la ictericia fisiológica, como es una condición benigna y no hay tanto compromiso clínico, entonces suele resolverse durante la primera semana de vida. Por la lactancia materna,
Generalmente hemos visto que en este caso el tratamiento, más que dar fototerapia sanguínea, es en realidad tratar de que la ingesta sea de manera óptima. Entonces aumento la frecuencia de las tomas de leche, si es necesario y hay poca leche materna y tengo que apoyarme con una fórmula, lo hago, y ya si los valores pese a eso están muy elevados de bilirrubina, sí tendríamos que requerir la fototerapia como tratamiento inicial. Entonces, dentro del tratamiento netamente para ictericia, tenemos los dos que manejamos, que es la fototerapia y la exsanguíneo-transfusión, de acuerdo a las tablas que les he mostrado. Y hay otro tratamiento que sí se está, digamos, implementando, pero prácticamente es como para, como una recomendación para tratar de no ser tan, digamos, tan extremos para llegar a la exsanguíneo-transfusión, que se llama tratamiento con inmunoglobulina, que alguna vez también lo hemos utilizado, pero puede ser que funcione, no hay mucho, recién se está tratando de ver si es cuánto es su, digamos, la parte que nos puede ayudar antes de llegar al examen. Ahora, si clínicamente el paciente luce mal, bilirrubinas muy altas, con factores de neurotoxicidad, entonces ahí sí, se podría decir por el pronóstico del bebé a largo plazo, se prioriza y se hace el exsanguíneo-transfusión. Entonces, son los tres tipos de terapia. La fototerapia es una luz azul, que lo que hacemos es tener al bebito totalmente desnudo. Sí se van a cubrir los ojitos y también los genitales, y la mejor manera de irradiarlos es con una luz. Ustedes cuando vayan a rotar van a ver que hay diferentes tipos de fototerapia. Hay algunas que sí tienen la capacidad de darnos la irradiancia, por ejemplo, que es algo que nosotros podemos manejar, y mientras más altos sean los valores de bilirrubina, entonces podemos ir elevándolo esto. Otra cosa que también tenemos que ver es que si es que la fototerapia fue eficaz, vamos a ver la disminución de las bilirrubinas y ya no van a requerir el exsanguíneo. La idea es no llegar al exsanguíneo-transfusión. Ahora, en algunos casos sí, pues no ha sido suficiente la fototerapia y lo que hemos tenido que llegar es el exsanguíneo. Los efectos secundarios de la fototerapia, que también les preguntan y también nosotros tenemos que monitorizar cuando administramos esto, es que puede haber daño en la retina. Por eso es que los ojitos tienen que estar cubiertos. Puede haber el rash, como un exantema tóxico, más o menos ese rash que presentan, quemaduras leves, deposiciones líquidas y aumento de la temperatura. Generalmente estos bebitos pueden hacer fiebre, pero está asociado a la fototerapia. Y también se ha visto que hay persistencia de ductus, ¿no? En prematuros sí que han necesitado fototerapia y justo se les ha hecho la evaluación, seguían teniendo sus ductus. Después de suspender la fototerapia se puede producir un rebote, que eso es importante. Entonces las guías y las tablas que les he mencionado con las aplicaciones generalmente nos piden un control a las 6 o 12 horas. Generalmente las incompatibilidades RH y ABO son las que pueden tener más riesgo a rebote. Entonces la idea es tener 2 controles negativos en intervalo de 6 horas para suspender totalmente la fototerapia en estos casos que nos quieran hacer rebote. Generalmente, ¿qué pasa? Tomas el control, ya salen rangos de no fototerapia, pero le sigues viendo ictérico y 6 horas después tomas el control y otra vez se elevó en rangos de fototerapia. Entonces en ese caso mejor tener 2 controles negativos y recién suspendes la fototerapia. La exsanguíneo-transfusión es el tratamiento, como les digo, que no queremos llegar, pero sí tenemos que hacerlo muchas veces porque es un recambio de sangre. En este caso, por ejemplo, si hablamos de incompatibilidad del grupo RH y en el caso de la mamá, que no hay incompatibilidad o tipo de sangre usar, digamos, si la madre es O positivo y el bebé es A positivo, habíamos mencionado que pueden hacer ictericia por incompatibilidad. Entonces, en este caso, lo que tengo que utilizar es el grupo O, este sería positivo de la mamá, y el plasma A positivo del bebé. Lo que hacemos es cambiar sangre por sangre, porque la sangre del bebé está con, uno, está hemolizando, o sea, sigue habiendo grupo C. 2, hay aumento de las bilirrubinas a predominio indirecto. Entonces la idea es recambiar esa sangre por esa nueva sangre. Es un tratamiento con cateterización y con monitorización. Se debiera hacer en la UCI, mencionan, y todos estos bebitos después del recambio también tengo que hacer un control para ver cuánto están las bilirrubinas. Después de eso pueden algunos incluso todavía tener una hiperbilirrubinemia y continuar con fototerapia. El riesgo también de infección es alta porque es un tratamiento invasivo y con las complicaciones que puede haber, sobre todo a nivel de infección, pueden hacer enterocolitis necrotizante con la cateterización, distensión abdominal con disminución también de ingesta de la vía oral, pueden hacer trombos a nivel de los vasos. Entonces
Si es que es necesario, justo y necesario, sí se hace, porque como han visto, a nivel neurológico también la alteración es severa a nivel de la ictericia. Lo que les mencioné, las inmunoglobulinas, es otro de los recursos que se está actualmente utilizando, no es muy frecuente. Lo que se recomienda es esta dosis de 0,5 a 1 gramo por kilo. Lo puedes administrar en 2 horas en hemólisis inmune, o sea, por incompatibilidad, sobre todo de RH y de factor, de grupo mejor dicho, y las dosis se pueden repetir en 12 horas cuando las bilirrubinas estén muy cercas, como les mencionaba, el exsanguíneo transfusión total. Lo que se trata es tratar de revertir a fin de que los valores no lleguen a exsanguíneo, ¿no? Y otros tratamientos, el fenobarbital, el ácido ursodeoxycólico. El ácido ursodeoxycólico generalmente lo utilizamos en bebitos que hemos hecho una ictericia por colestasis, en aquellos que utilizan NPT prolongado. Estos van a mejorar el flujo de la bilis y disminuyen los niveles de bilirrubina. Sí nos han mejorado bastante la clínica del paciente y también los valores de bilirrubina han disminuido. Pero todavía están en estudio, no se han demostrado un efecto terapéutico beneficioso para su uso clínico. Entonces, como verán, todavía estamos viendo las posibilidades a fin de poder nosotros tratar de cuidar ese cerebrito. ¿Cuál es el pronóstico de estos bebés? Dependerá de los niveles de bilirrubina y del tiempo que se inició el tratamiento. Además, si es que los pacientes eran de alto o bajo riesgo, ¿no? De acuerdo a las tablas de la Academia Americana de Pediatría, podríamos decir los que tienen alto riesgo o riesgo de neurotoxicidad o no lo tienen, ¿no? Y aquellos que es necesario que veamos sobre todo el seguimiento de alto riesgo, aquellos que se ha hecho el sanguíneo transfusión total, porque puede estar asociado a esas bilirrubinas muy elevadas que han llegado al sanguíneo a una sordera neurosensorial. Y vuelvo a decirles, eso generalmente no se va a hacer al inicio. Si bien es cierto, podemos hacer exámenes como los potenciales evocados o las autoemisiones acústicas, entonces en ellos, por ejemplo, el manejo por seguimiento de alto riesgo se tiene que hacer por lo menos hasta los 5 años. ¿Cuáles son las complicaciones si yo no trato? La encefalopatía por hiperbilirrubinemia, sordera neurosensorial, anemia tardía grave, hiporregenerativa, y el recambio sanguíneo no está exento de los riesgos por los cambios de flujo sanguíneo que les he mencionado. Entonces, el hecho de tener bilirrubinas altas sí puede tener complicaciones severas, pero el hecho de no tratarlas también, y el hecho que yo llegue a un exsanguíneo transfusión también nos puede dar algunas complicaciones. Es por eso que estos bebitos sí o sí tienen que estar en seguimiento después del tratamiento. Entonces estábamos en nuestro bebito, no sé si se recuerdan, y ya para terminar. Este es un bebé de 12 horas de vida. Habíamos mencionado que era un parto vaginal y que tenía tinte ictérico hasta muslo, ¿no? Con Kramer más o menos, ¿cuánto sería? ¿Ha sacado foto? 4. ¿A su Kramer? Kramer 4. Ya, entonces, a ver, me van diciendo y vamos con ustedes contestando estas preguntas. Es un bebito término, ¿no? Y con un buen peso, tampoco es peso bajo. El grupo es A positivo, la mama es O positivo. Entonces, nosotros, diagnósticos presuntivos: una ictericia fisiológica, patológica. Fisiológica. Ictericia patológica, ¿no? Menos de las 24 horas. ¿A qué se debería esta ictericia patológica, que sería nuestro segundo diagnóstico? Madre. Incompatibilidad Incompatibilidad de AO. grupo, ¿no? Ajá. ABO. Ya está. ¿Qué otro diagnóstico más? Tiene buen peso, tampoco es un bebito que nos haya mencionado de madre diabética, que esté acá. Tal vez nos ayudaría, ¿no?, el valor de la hemoglobina para ver si es que está haciendo policitemia, que podría ser también acompañado. Sería piña, ¿no?, que haga los dos. Pero sí hay pacientes que nos vienen así. Ya, ¿qué otra cosa más? Examen clínico. ¿Qué habíamos mencionado que es importante? Ya, hemos visto la ictericia, hasta dónde estaba y nos ha dicho el caso clínico, hasta los muslos. ¿El test de Kramer nos ayuda? Sí, vamos a recordar nuestros test de Kramer para que ustedes también se recuerden y lo fijen. 17, 18. Antes de los rodillas. ¿Quién da más? 11, 14. 11. Parte inferior del tronco, desde ombligo hasta las rodillas, hasta Hasta las muslos, rodillas, ¿no? pues, muslo. Por lo menos hasta 12, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a seguir pasando. Ay, ¿cómo se pasa esto? A ver, estudia. Ya está. ¿Qué más decía? presentación toda la Entonces, clase. el examen físico, ¿hasta dónde más o menos está la ictericia? ¿Qué otra cosa más me importaría? La parte neurológica, ¿ya? No se olviden si está irritable, si está hipoactivo, si está lactando,
Si bien es cierto, está dentro de las primeras 12 horas de vida, pero la ictericia por incompatibilidad también se puede presentar al segundo o tercer día. ¿Y qué tal es un bebito que ha ido a la casa y no estaba lactando? Entonces eso puede aumentar. Ustedes cuando vayan a su práctica clínica van a ver una ictericia multifactorial, se llama, porque no solamente es por una causa, sino se van adosando más cosas. Entonces por eso es que le ponemos ese nombre. Exámenes de laboratorio, ¿qué le pediríamos? Bilirrubinas, ya está bien. ¿Qué más? Función hepática. Recuerden que es por incompatibilidad, ¿no? Ya tengo solo el grupo, entonces tengo que ver si es que está hemolizando, tengo que pedir un CUMS, ¿ya? Directo o indirecto. Directo. Si es que es del bebé, tengo que pedir un CUMS directo. Ahora, si está hemolizando, la hemoglobina probablemente esté bajando, entonces tengo que pedir si hay formas jóvenes, si hay reticulocitos. Entonces es parte del manejo. No hay antecedente de sepsis, pero dependiendo también, bueno, en nuestro país, yo que trabajo en el MISA, hay muchas mamás que ni controles prenatales tienen, ¿no? Justo nace y nosotros por protocolo, y el protocolo de hiperbilirrubinemia ya está estandarizado, que todo recién nacido debiera irse por lo menos con grupo sanguíneo. Entonces, en varias de las instituciones de salud también lo hace. Cada quien a su método, pero lo hace. Entonces, la idea es que también nosotros, si no tenemos buenos antecedentes de la mamá, también indaguemos acerca de infección. Entonces, pediremos también marcadores de infección dependiendo del contexto. ¿Listo? Entonces, eso es nuestros exámenes de laboratorio. Tratamiento. ¿Qué tendríamos que hacer? Ya, mínimo, si es que hemos visto casi 12, probablemente para las horas de vida, según las tablitas, que ya vemos casi todos los días las tablas, mínimo este bebé va a ser para fototerapia. Entonces tengo que tener una buena hidratación, un buen aporte bioral y también, por lo menos para empezar, la fototerapia. Y bueno, a nosotros nos ayuda mucho, como les digo, las aplicaciones, porque ahí te dice, de acuerdo al valor, hazle control de acá a 6 horas, a 12 horas, y de acuerdo a eso vamos decidiendo si continuamos con la foto o si no tenemos que suspender o nos vamos al examen. Y el seguimiento, ¿ustedes creen que este bebito sí sea necesario hacerle seguimiento? Sí, ¿no? Entonces algo que también nosotros como personal que vemos recién nacidos, si tenemos este tipo de pacientes, tenemos que tratar de por lo menos adosarlos a un consultorio que se denomina de alto riesgo para su seguimiento. ¿Listo? Bueno, eso ha sido todo en la parte de ictericia. Justo una hora. Respiren 5 minutos porque vamos a hacer la parte positiva. Muy bien, acá también vamos a hacer psiquiatría. Va a llegar el doctor y se va a comer la hora. Acá va a ser psiquiatría también. Sí. Digo que arriba, Buena hora, ¿no? Ya ves. doctores, No es buena hora, creo, ¿no? Todas sus clases son en la tarde, estas horas. No me digan, Carlos. doctora, si me duermo con ustedes, porque es mi lugar seguro. Bueno, a ver, más o menos para que vayan despertando. En realidad está en una clase, como habrán visto en su programación, lo tenía que ser mi colega la otra acá, pero hay una situación familiar y por eso es que me lo han encargado. Pero de todas maneras, bueno, yo voy a conversar con ella para poder coordinar lo que les estoy tratando de traer en la clase teórica. ¿Ya, chicos? Bueno, lo que vamos a tratar ahora son dentro de la sílabus que les han mencionado ustedes, es acerca de dos tipos de patologías muy importantes. Entonces es justamente las que vamos a priorizar ahora. Si bien es cierto, vamos a tratar otras así un chiquitito para que ustedes también tengan conocimiento. ¿Listo? Igual ya me conocen, ya los veré en el hospital, con el Honorio Delgado, ya está. Igual, vamos a recordar este caso clínico antes de, a ver, es un paciente recién nacido de 4 horas de vida. Este bebito nació de parto por cesárea y al nacimiento presenta dificultad respiratoria, está pletórico, ha nacido con 4.500 gramos. No sé quién ha nacido con ese peso acá. Es un muy buen peso. La hemoglobina está en 22.6 y el hematocrito está en 68. Es grupo sanguíneo O positivo. Entonces, lo mismo que hemos hecho en el anterior caso, vamos a al final ver con ustedes cuáles son los diagnósticos, los exámenes de laboratorio y el tratamiento. Y qué conducta vamos a seguir con este bebé. ¿Listo? Ya está. Entonces, dentro de las alteraciones hematológicas que nosotros vamos a ver en los recién nacidos, nosotros vamos a ver que algunas de ellas van a ser frecuentes y un menor grupo de ellos van a ser extremadamente graves. El sistema hematológico del recién nacido va a desarrollarse de manera muy precoz intraútero
Y lo más importante, ¿qué es lo que va a lograr esto? Es que va a satisfacer las necesidades elevadas de oxígeno del feto en crecimiento. El oxígeno para nosotros es básico, tanto a nivel intraútero y una vez que sale el recién nacido. ¿Por qué? Porque la oxigenación nos va a ayudar a nivel de todo el cuerpo y sobre todo al cerebro. ¿Listo? Ahora, nosotros vamos a tener que la hematopoiesis a nivel neonatal funciona en el pool, o sea, total de sus posibilidades, y van a tener escasa capacidad compensatoria ante aumentos de la demanda. Si bien es cierto, tienen una buena hematopoiesis, pero si hay alguna situación de estrés, la manera de compensarse no va a ser tan fácil y tan rápida. Entonces es por eso que en ellos vamos a ver que si hay alguna alteración muy grave, también vamos a llegar a casos clínicos en los cuales el paciente no va a responder de manera suficiente y vamos a tener una evolución no muy buena. Entonces, cuando nosotros vamos a ver las alteraciones hematológicas, la primera que vamos a tratar hoy día es la policitemia neonatal. La policitemia es un término que va a definir el hematocrito a nivel venoso mayor o igual a 65%. Recuérdense eso, ¿por qué? Porque más que la hemoglobina, que supuestamente si es mayor a 22 va a ser mayor a 65, siempre que nosotros hablemos de policitemia vamos a hablar de hematocrito. Entonces, yo diagnostico una policitemia en aquel paciente que tiene el hematocrito mayor a 65%. Supongo que la hemoglobina es más de 22. Les digo porque en algunos establecimientos no van a sacar hemoglobina, de frente van a sacar hematocrito. Y acá también tenemos que hablar de otro término que es la hiperviscosidad. La hiperviscosidad te puede dar lugar a la policitemia, pero la definición de hiperviscosidad es que este es un síndrome clínico que va a ser causado porque va a haber un enlentecimiento de la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Y esto se va a deber porque va a haber un aumento en la masa eritrocitaria y causa una disminución relativa del volumen plasmático y un aumento de las proteínas y las plaquetas. Me explico. La hiperviscosidad, ustedes imagínense un glóbulo rojo pero grande, hinchado. Entonces, ¿eso qué va a ocasionar? Que a nivel del flujo sanguíneo vamos a tener que el volumen plasmático va a disminuir, o sea, los otros componentes. Entonces, nosotros no vamos a tener no necesariamente varios glóbulos rojos, sino lo que vamos a tener es de repente glóbulos rojos en una cantidad normal, pero que van a tener un volumen incrementado. Entonces, eso nos va a dar lugar a la hiperviscosidad. Ahora, si es que yo le tomo el valor del hematocrito y va menos de 65, solamente lo pongo como hiperviscoso y hago un frotis para poder yo diagnosticar como hiperviscosidad, aumento del volumen. Pero si yo tomo un hematocrito mayor a 65, es el único valor que ya lo puedo definir como policitemia, ¿ya? Ahora, la incidencia. Se dice que del 1 al 2% de los recién nacidos sanos vivos a nivel del mar pueden hacer policitemia. ¿Quiénes hacen más? Los de gran altura, el 5%. Y esto también se va a deber a que justamente ellos iban a tener sangre hiperviscosa. Los glóbulos rojos van a ser grandes. Y no solamente van a ser grandes, sino también van a ser bastantes. Entonces acá vamos a tener hiperviscosidad más un hematocrito mayor a 65. Entonces, la incidencia de hiperviscosidad es considerablemente menor que la policitemia, como ustedes se habrán podido dar cuenta. ¿Cuándo se puede dar? Puede también estar asociado a la práctica del pinzamiento retardado del cordón. Recuerden que ahora estamos en la época de que nosotros estamos tratando de disminuir la anemia a nivel de recién nacido. Entonces, estamos haciendo mucho lo que es el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Pero si yo me voy al otro extremo, que es me demoro más de la cuenta, entonces voy a generar o voy a arriesgar a mi paciente que de una anemia lo pase a una policitemia. Y esto generalmente va a pasar en aquellos partos que son domiciliarios y les va a pasar en su CERU, les va a pasar de internos, ¿no? Cuando ya inició trabajo de parto y lo traen ya con el bebito afuera y no sabe la mamá cuánto tiempo han estado sin antes clapar el cordón. A veces más se preocupan de la mamá y se olvidan del bebé. Entonces ya está 20 a 30 minutos con todo el flujo de sangre de la placenta al bebé y nos traen un bebito con los signos de una policitemia. Entonces es una de las causas por las cuales tenemos o nos vamos a enfrentar con un bebé con policitemia. Después, del 3 al 5% de los bebés con policitemia tenían una hiperviscosidad anormal, que concuerda, ¿no?, con lo anterior que habíamos mencionado. Ahora, dentro de la fisiopatología, de por sí, los recién nacidos
A comparación de un paciente pediátrico adulto, tienen mayor masa de glóbulos rojos. Y el hematocrito, como una forma de compensación al nacimiento, siempre va a aumentar después del nacimiento. Y la masa del glóbulo rojo va a ser el principal contribuyente de la viscosidad de los recién nacidos. Entonces, la viscosidad de la sangre y el hematocrito tienen una relación lineal. Aumenta la viscosidad y juntamente con eso tendría que ser el incremento lineal, siempre y cuando el hematocrito sea menor al 60%. Pero cuando esta relación no es lineal, aumenta más el hematocrito que la viscosidad, entonces vamos a tener ahí una policitemia. Fisiopatología, este cuadrito nos va a ayudar a ver que si aumenta el hematocrito puede estar asociado a un aumento de la viscosidad. ¿Qué va a pasar en este caso? Va a disminuir el flujo sanguíneo. Recuerden que es un torrente sanguíneo donde los glóbulos rojos están muy grandes, entonces la circulación va a ser lenta y por eso es que va a haber aumento de flujo sanguíneo y por eso vamos a tener una sangre hiperviscosa. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Recuerden que tenemos que tener un buen flujo para que haya un buen transporte de oxígeno. Entonces, si es una sangre hiperviscosa, no vamos a tener un buen transporte de oxígeno. Y esto va a ir relacionado a la clínica del bebé. ¿Por qué? Una de las principales características de un bebito con policitemia es la dificultad respiratoria. ¿Listo? Entonces, por esta fisiopatología. Entonces, vamos a ver otra vez que el incremento de la viscosidad aumenta la resistencia del paso de la sangre y va a haber un enlentecimiento del flujo y esto nos va a dar lugar a una hipoxia e incluso una coagulación intravascular diseminada. La hipoxia la vamos a ver a nivel respiratorio, dificultad respiratoria, paciente hipoactivo, y la coagulación intravascular generalmente la vamos a ver. Recuerden que la sangre no solamente va al pulmón y al cerebro, va también a las asas intestinales. Entonces, podemos tener pacientes que hacen distensión abdominal, incluso pueden hacer enterocolitis necrotizante. O sea, el flujo muy lento, entonces va a generar una isquemia en cualquier sistema o cualquier órgano del cuerpo, y sobre todo en los órganos blancos. ¿Ya? Entonces va a existir una tendencia de formar estos microtrombos que van a afectar múltiples órganos, como les había mencionado, a nivel de corteza cerebral, riñones, glándulas suprarrenales, corazón, mesenterio. Entonces, de acuerdo a cada uno de estos, vamos a ver las características clínicas. Si es corteza cerebral, un paciente hipoactivo, riñones, puede haber una injuria renal, glándulas suprarrenales, también vamos a ver que a nivel de corazón y a nivel de mesenterio, acá también vamos a ver distensión de asas intestinales o incluso la clínica más frecuente es distensión abdominal con vómitos, ¿no? Entonces, la etiología se va a ver principalmente porque va a haber una eritropoiesis fetal incrementada frente al estrés por una hipoxia intrauterina. ¿Y en quiénes vamos a ver esto? Y para mencionarles que vamos a tener que el producto que recibe la sangre proveniente de la placenta no va a haber incremento de la eritropoiesis. Es decir, cuando el paciente está dentro de la placenta, o bueno, intraútero, no hay este incremento de la eritropoiesis, pero cuando va a haber un estrés, por ejemplo un nacimiento o una depresión respiratoria al nacer, entonces sí vamos a tener una hipoxia intrauterina. Ahora, ¿en quiénes más? Van a ver en los pacientes que de alguna otra manera no han tenido un buen crecimiento intraútero. Entonces, las mamás con placenta, ¿qué les diría? Con las presiones elevadas, ¿no? Durante los últimos trimestres, entonces en ellos no va a haber un buen flujo sanguíneo, entonces ese bebito vive en estrés. Y si viven en estrés son bebitos que nacen con peso bajo, porque no hay buen flujo sanguíneo y por ende dentro del útero ellos ya pueden teniendo una hipoxia intrauterina. Entonces eso también los condiciona que cuando nazcan tengan el hematocrito mayor a 65 y los catalogue como una policitemia. ¿Ya? Entonces cualquier signo de estrés puede provocar esta hipoxia. Generalmente eso se va a ver en aquellos pacientes, y acá están las causas. Cuando tengo una hipoxia crónica intrauterina, cuando la eritropoyetina fetal está aumentada, entonces, ¿en quiénes? En los recién nacidos de bajo peso o los RCU con retardo de crecimiento intrauterino, o los que son pequeños para la edad gestacional, menos de 2,500, o los desnutridos fetales, ¿no? Entonces, estos bebitos, vuelvo a decirles, el flujo a nivel sanguíneo intraútero no ha sido bueno y por ende vamos a ver bebitos que son flaquitos. Yo les digo, los más flaquitos o los más gorditos son acá los perjudicados. Hijitos de madres diabéticas, estos ya van al otro lado, ¿no? Los que son gorditos, porque ellos generalmente, hijo de madre diabética, van a tener que ellos son los que nacen con peso grande o macrosómicos. Y es el otro grupo que va a ser más frecuentemente afectado por la policitemia. El hecho que la mamá haya cursado con tabaquismo materno, cardiopatía cianótica materna, o los recién nacidos posteriores. Entonces, en ellos vamos a ver que ya desde intraútero van a estar afectados y van a estar condicionados a presentar esta patología.
Y el otro grupo es cuando hay una transfusión placento-fetal. Es como les mencionaba, por ejemplo, pinzamiento tardío es el más frecuente que vamos a ver. Esto puede ser por parto domiciliario, generalmente cuando hay transfusión feto-fetal. Y esto pasa en los gemelitos, ¿no? Cuando están solamente los dos están por una sola placenta y entre los dos comparten. Y a veces uno de ellos se nutre más que el otro. Y vamos a ver los gemelos discordantes. Entonces, a veces incluso el más chiquitito es el que puede cursar con la peor parte. Cuando es muy marcada esta transfusión feto-fetal, el más chiquitito incluso a veces no puede fallecer en el transcurso de la gestación. Entonces, en ellos también vamos a ver que puede afectarles y hacer policitemia. La transfusión materno-fetal va asociada con el pinzamiento tardío del cordón y la posición del recién nacido bajo el nivel de la madre. Es por eso también que en los partos se ha visto que cuando vamos a recibir al recién nacido tiene que estar a la altura de la mamá. Cuando nace, por ejemplo, en las casas, a veces la mamá está en una cama y el bebito justo está para la parte de abajo, ¿no? Entonces eso aumenta el flujo sanguíneo de la placenta del bebé y por ende, más que todo por mecánica aquí, o por gravedad, ¿no? Que vamos a tener, que va a haber más aumento de glóbulos rojos que van a pasar de la mamá al bebé y por ende vamos a tener también policitemia. ¿Cuánto es el pinzamiento normal del cordón umbilical? Si hablamos un pinzamiento tardío en el que nosotros lo hacemos como tratamiento manejo, si es necesaria generalmente, dependiendo de las condiciones de la mamá, es mínimo 1 minuto. ¿Ya? Si es que las condiciones lo permiten, podemos estar hasta 2 minutos. Si es un parto vaginal, se menciona que puedes hacerlo hasta que deje de latir el cordón umbilical, y eso lo van a ver en la práctica clínica. Pero si vamos más allá de los 10, 15, 20 minutos, como a veces como les menciono, pasa en los partos domiciliarios, entonces ya estamos hablando de un pinzamiento tardío que ya no es fisiológico, sino ya estamos pensando en un iatrogénico, ¿no? O por la situación del nacimiento del bebé. Ahora, otros tipos de patologías que pueden estar asociadas a policitemia, la tirotoxicosis, el hipotiroidismo es algo muy frecuente, hiperplasia suprarrenal congénita. Generalmente nacen y no sabemos la causa de la policitemia. Y después les hacemos el tamizaje y nos salen con hiperplasia suprarrenal. A veces al revés se diagnostica. El síndrome de Wiedemann, que son bebitos que tienen los ojitos bien claritos o bien cachetoncitos, panzoncitos. Pero eso también generalmente los han asociado más a alteraciones genéticas, ¿no? Entonces, les hacemos el estudio y les sale para el mapeo genético y les sale con esta patología. Las trisomías, recuérdense siempre, la 13, la 18 y la 21, que son las que, uno, que nacen más y tienen más posibilidades de vivir. 2, la trisomía 13, la 18, el fenotipo Down es frecuente que nos haga policitemia, y también los bebitos que nacen a mayor altitud. ¿Listo? La sintomatología. ¿Puede estar asintomático? Sí. O muestran una leve plétora o más visible en mucosas, palmas y plantas que se ponen de un color rubicundo, como les mencioné la grafiquita en la anterior exposición, pero la presencia de los síntomas se atribuye a la hiperviscosidad y a la mala perfusión hística. Entonces, la clínica en ello se va a ver una coloración rojiza, sobre todo a nivel de la carita, a nivel de las palmas de las plantas y de los pies, es donde más vamos a ver esta plétora. Otra de las características es, recuerden que el flujo sanguíneo no se ha distribuido bien a nivel de todo el cuerpo, entonces vamos a ver que este paciente, si no hay buena distribución de oxígeno a nivel de los pulmones, ¿qué van a tener? Dificultad respiratoria, van a tener taquicardia, van a tener dependencia de oxígeno, entonces incluso van a tener apneas, van a tener cardiomegalia. Si es a nivel gastrointestinal, igual, el flujo sanguíneo disminuye, le vas a dar leche, van a vomitar, van a regurgitar, se va a hinchar la pancita, distensión abdominal, puede hacer enterocolitis necrotizante e incluso diarrea. Si es hematológico, lo que habíamos mencionado hace rato, hiperbilirubinemia, también va a haber trombocitopenia, va a haber fragmentación de los glóbulos rojos y en el peor de los casos nos puede dar una coagulación intravascular diseminada. A nivel neurológico vamos a ver un bebito que está muy dormido, letárgico, hipotónico, puede convulsionar. El otro lado ya es que nos podemos pasar de irritabilidad, pueden hacer apneas, como están muy letárgicos no lacta bien, podemos tener trombosis a nivel cerebral e incluso los puede llevar a la muerte. A nivel renal también va a haber una injuria renal, vamos a tener oliguria, proteinuria, hematuria, trombosis a nivel de la vena renal. Y a nivel metabólico vamos a ver que la policitemia va a estar acompañado de hipoglicemia e hipocalcemia. Por eso es que un bebito con policitemia siempre tenemos que dosar glucosa. El diagnóstico, sí o sí tenemos que tomar un hematocrito.
Entonces, lo normal es que el hematocrito esté menor a 65. Si está mayor o igual a 65, ya lo diagnosticamos como colesterol. ¿Cuáles son las complicaciones que habíamos mencionado? La trombosis a cualquier nivel de los órganos blancos, enterocolitis necrotizante, hipoglicemia, hipocalcemia, hiperbilirubinemia y trombocitopenia. Esto se va a ver sobre todo, por ejemplo, en los fenotipos A, la mayoría van relacionados a trombocitopenia. El hemograma, como les mencioné, más que la hemoglobina, lo que más nos interesa es el hematocrito. También es importante usar la glucosa, calcio y las bilirrubinas. Y si vemos un paciente que está rubicundo, y una forma de evaluar también rubicundez con ictericia es presionar con los deditos. Tú sacas tu dedito y en la parte donde está pletórico, tú ves una ictericia, lo ves de color amarillito. Entonces, ahí también tenemos que usar bilirrubinas. Radiografías de tórax y abdomen de todas maneras para ver la dificultad respiratoria y el abdomen para descartar una enterocolitis necrotizante, que sí sería una emergencia. Entonces el tratamiento a la cabeza, control de funciones vitales, porque vamos a ver que pueden tener dificultad respiratoria, pueden tener compromiso del sensorio. Prevenimos la hipoglicemia, entonces en estos pacientes tenemos que tener un adecuado aporte. Si es que tiene buena tolerancia oral, no hay una signología clínica a nivel digestiva, se le da leche, y si no, hay que hidratarlos. Oxigenoterapia, dependiendo de la situación del paciente. La alimentación, como les mencioné, si están las posibilidades, se les da. También mantener equilibrio electrolítico. Recuerden que acá puede haber alteración por el riñón, del potasio, del calcio, entonces también tenemos que tener un adecuado manejo allí. El balance hídrico, tenemos que hidratarnos bien, y los exámenes auxiliares. Recuerden que el balance también es importante porque es una sangre muy hiperviscosa. Entonces, si yo quiero mejorar ese flujo sanguíneo, tengo que tener un adecuado volumen, y eso lo vamos a ver en el manejo. Y los exámenes auxiliares que ya lo hemos realizado anteriormente. Eso en cuanto a las medidas generales. Pero en cuanto a las medidas específicas, tenemos un tipo de tratamiento que es el recambio de la sangre a nivel parcial. Esto es lo que se llama exsanguíneo transfusión parcial. Recuerden que hace rato hablábamos, y justo coincide con lo que habíamos ya hablado de hiperbilirubinemia. Ahí lo que se hace es una exsanguíneo transfusión total. Ahí saco sangre y meto sangre, en conclusión. Es un procedimiento más cruento, es un procedimiento más largo. Demora más o menos en hacer un recambio con buen volumen en 6 hasta 8 horas. Estamos recambiando la sangre. Mientras que esta sanguínea transfusión parcial, recuerden que es una sangre muy espesa. Entonces lo que yo hago es sacar esa sangre espesa y lo diluyo entrando directamente a alguna solución. ¿Qué solución se utiliza? En los recién nacidos lo que más utilizamos es cloruro de sodio. Entonces es una forma de diluir la sangre. Por eso se llama exsanguíneo transfusión parcial, porque no lo hago con sangre. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo manejo, cómo hago para que pueda calcular el volumen de la sangre? Por ejemplo, acá está nuestro bebito, se le ha cateterizado el cordón umbilical a nivel de la vena umbilical. Voy sacando sangre y voy poniendo fluido. Entonces voy sacando sangre y voy poniendo fluido. ¿Cómo se hace? Si es que, y acá está el manejo. En los neonatos asintomáticos con hematocrito entre 65 a 69%, solo hago manejo conservador. ¿Qué quiere decir manejo conservador? Si toma leche, lo hidrato bien con leche. Si es que no toma leche, entonces tengo que hidratarlo por vía endovenosa. Y aquí lo que hacemos es un tratamiento que se llama hemodilución, que quiere decir que le doy más aporte por vía endovenosa de lo que normalmente requiere ese bebito para los días de vida. Ahora, si el hematocrito está entre 70 y 75% en el recién nacido asintomático, que no tiene ninguna clínica, pero le saqué el hematocrito y me salieron estos valores, por precaución no le doy nada de leche, lo pongo en reposo gástrico y aseguro una hidratación endovenosa. O sea, igual lo hago con un tratamiento conservador. Pero si el hematocrito está mayor a 75 o ya tenemos algún síntoma temprano, en él sí o sí tenemos que hacer la exsanguínea transfusión parcial. Entonces creo que acá hay un algoritmo muy bonito, ese de la maternidad, donde yo tengo un bebito con un hematocrito mayor, acá faltaría poner o igual a 65%, y si está asintomático, no tengo síntomas, veo cuánto me sale. Si me sale de 65 a 69, solo monitorizo y puedo dar leche. No necesariamente tiene que estar hospitalizado. Pero si el hematocrito es mayor a 70, observación y monitoreo, pero acá tengo que ver que si está más de 70, tengo que hidratar. Entonces acá lo que hago es hemodilución.
se recomienda que hay que hacer un control 6 horas después, o si hay alguna clínica, por ejemplo, vomita, necesita oxígeno, yo lo estaba hidratando, entonces tengo que ver la posibilidad de hacer un recambio sanguíneo. Le hago el control y sale más de 75, probablemente este bebito ya no me voy a quedar solo con la hidratación, sino tendré que hacer un recambio sanguíneo o la exsanguíneo transfusión parcial. Ahora, si mi bebito está sintomático y me sale entre 65 a 69, entonces acá recomiendan un recambio sanguíneo parcial, siempre y cuando haya síntomas. Y si está mayor a 70, sí o sí, ahí sí no tengo mayor pierde, tengo que hacer. O sea, todo bebé mayor a 70, si está sintomático, le hago recambio. Sintomático, mayor a 65, le hago recambio. Si está asintomático, mayor a 70, ¿puedo hemodiluir? Sí, pero si el control me sigue saliendo no baja y clínico mayor a 75, tengo que terminar el recambio. De 65 a 69, sin síntomas, observación y monitoreo. Darle pura leche si es que no hay síntomas, ¿no? Entonces, ese es el manejo que yo hago para la policitemia. La exsanguínea transfusión, como les mencioné, se hace con fluidos. Como yo hago el cálculo, tengo que calcular el volumen sanguíneo, generalmente se hace entre el primer y segundo día, así que el volumen es 80 cc por kilo por día. Acá hago una formulita, eso les pongo porque les preguntan en los exámenes. El hematocrito observado menos el hematocrito deseado. Generalmente el hematocrito observado, digamos, está a 75. Lo ideal siempre es llevarles a 55 o 60, que es lo normal. Dependiendo de las guías, algunos utilizamos, si es que es muy alto, más de 70, utilizamos 55. Y entre el hematocrito observado, ¿no? 75 menos 55, entre 75 y el volumen 80 por su kilo del bebé. Acá está, 80 a 100. El objetivo es llevarlo de 55 a 60. Y con eso saco un volumen. Entonces el volumen es el que yo tengo que recambiar. Por ejemplo, mi bebito pesa 3 kilos. El volumen que le voy a iniciar es 80, entonces 3 por 80. El hematocrito observado era 75, menos 55, hay 20. Entonces 3 por 80 por 20 entre 75. Me saldrá, por ejemplo, unos 90 centímetros. Entonces tengo que recambiar esos 90 centímetros. No lo hacemos de golpe. Hay guías y te dicen haz parte por parte. Saca 10, mete 10. Saca 10, mete 10. Como recambié 90, haré 9 cambios de 10. 9 de 10 que saco sangre, ¿no? Saco y pongo las 9 veces y con eso ya hago después mi control del hematocrito, ¿no? Parece esa formulita. Entonces, cambios pequeños, volúmenes de 5 por vez, por ejemplo, yo les puse el ejemplo con 10, por ejemplo, aquí recomendaban que hay que hacer solo 5 mililitros, puede ser con suero fisiológico plasma, lo que más tenemos es suero. Por vía periférica, ¿se puede hacer? Sí. Por línea arterial no tenemos acá, no utilizamos mucha línea arterial, así que lo que utilizamos es a nivel central, por vena umbilical. Y el recambio parcial se hace a través de la vena umbilical. ¿Cuál puede ser el riesgo? Podemos incrementar el riesgo de enterocolitis. Y sí hemos tenido casos que han terminado de enterocolitis. Ahora, si hice el recambio, la idea es tratar de darle vía oral, sí, pero después de unas 6 a 12 horas de la exsanguínea transfusión, justo para disminuir el riesgo del NEC. Y se recomienda iniciar con lactancia materna, no con fórmula láctea. ¿Cuáles son, digamos, las posibles complicaciones? Podemos tener riesgo de sepsis porque estamos invadiendo los vasos umbilicales, un hematocrito que no siempre baja lo que queremos, a veces tenemos que seguir hemodiluyendo, podemos hacer algún trastorno de coagulación, sí. Recuerden que también cuando voy sacando, lo que yo voy sacando es todos los componentes de la sangre, no solamente el glóbulo rojo, y le voy poniendo líquido, entonces también vamos a causar una trombocitopenia. Alteraciones electrolíticas, sobre todo el calcio, puede haber inestabilidad hemodinámica, sí. Entonces por eso es que también se recomienda que tiene que estar monitorizado el paciente cuando hagamos el procedimiento. Problemas gastrointestinales, sobre todo, como les digo, el riesgo de NEC y la hipotermia, ¿no? Porque tenemos que estar monitorizando la temperatura. Pero ¿qué pasa si es que no doy tratamiento, no hago hemodilución ni hago el sanguíneo? Las complicaciones de la policitemia, que puede ser hipoglicemia, hipocalcemia, hiperbilirubinemia, la insuficiencia cardíaca, coagulación, infartos y hemorragias cerebrales, enterocolitis necrotizante. Entonces, vigilar a largo plazo, todo paciente que tiene ese tipo de alteraciones, si ha necesitado una exsanguínea transfusión parcial, siempre tenemos que ver que no haya ningún déficit neurológico. Pueden haber alteraciones a nivel del lenguaje, motoras finas y gruesas. Es una de las complicaciones cuando no tratamos a tiempo.
Bueno, eso en cuanto a policitemia. Y el otro tema que vamos a hablar es de anemia neonatal. Esto les pasaré rapidito, porque en realidad esta patología no es tan frecuente, pero para que ustedes sepan, generalmente nosotros vamos a hablar de valores normales, más de 14 gramos por decilitro de hemoglobina en los recién nacidos a término. Menos de este valor hablamos de anemia. Y el hematocrito, mejor dicho, la hemoglobina en prematuros tendría que ser más de 13. Si es menos de 13, hablamos también de anemia. Y en menores de 26 semanas, que son los prematuros extremos, menos de 12, ya hablamos de anemia. Entonces, hay varios tipos de anemia. Sí, una de ellas, la anemia hemorrágica, generalmente es por pérdida, un shock hipovolémico, que nos ha pasado, o a veces sangre del cordón, o tienen algún tipo de sangrado gastrointestinal. Los pacientes que están, y se presenta en la mayoría de los neonatos con una hemorragia aguda, puede ser un parto vaginal, y puede ser a nivel del parto, por transfusiones. También hacen anemia por disminución a nivel de la transmisión fetoplacentaria, o los gemelos, como habíamos mencionado en la policitemia. Uno puede nacer muy pletórico, el otro puede nacer con anemia. Y también a nivel del posparto, por las roturas viscerales, los partos traumáticos, distóxicos, nos ha pasado, hemorragias intracraneales, sobre todo en los pacientes prematuros, cefalomatomas masivos, hemorragias digestivas, sobre todo prematuros con enterocolitis necrotizante. Y las formas crónicas son, como son larvadas, son bien toleradas, pero sí necesitan tratamiento a la larga. Recuerden que también el hecho de tener una mamá con anemia va a incrementar el riesgo de anemia en el recién nacido. Entonces vamos a ver que en ellos va a haber descenso de hemoglobina, pero también el recuento de los reticulocitos a comparación de un paciente pediátrico, en ellos se podría decir por compensación van a tener que estar elevados. La bilirrubina puede ser normal de acuerdo a la edad del neonato. Siempre recordemos que si está acompañada de ictericia, tenemos que hacer el test de Kuhn. Si solo es anemia nada más, el test de Kuhn va a ser negativo, ¿no? Siempre acá tiene la salvedad de la incompatibilidad por todo lo que se puede complicar al paciente. Si es que es necesario, y también vamos manejando acá, de acuerdo a los protocolos, el tratamiento en cualquier caso va a ser transfusión de concentrado de plaquetas, de hematíes, si es que está a 15 por kilo, si es que es una anemia severa. Y los neonatos con anemia crónica severa, estos más bien pueden desarrollar a la larga una insuficiencia cardíaca, toleran mejor la anemia, pero siempre hay que tener cuidado con la sobrecarga de volumen a veces cuando les queremos transfundir, por eso de la insuficiencia cardíaca. Por eso es que se hacen transfusiones pequeñas y repetidas cuando es necesario, sobre todo cuando dependen de oxígeno, por la disminución, ¿no?, del flujo a nivel sanguíneo para el transporte del oxígeno. Entonces la anemia hemolítica, la más frecuente, va a ser por incompatibilidades tanto de grupo como de factor, y van a ser cada vez menos frecuentes siempre y cuando tengamos el antecedente que a la mamá le han puesto la inmunoglobulina anti-D, y en el posparto inmediato o también a las 28 semanas. Entonces ahí es una forma de prevenir. Otras hemolíticas, las autoinmunes por medicamentos en las mamás y por alteraciones en algún hematíe, que ya son problemas más raros, como ya descarte, ya sea así. Las infecciones también hacen por consumo. Anemias hemolíticas, pero no solamente vienen por anemia, también tienen trombocitopenia, hasta leucopenias en una pancitopenia severa. Y las manifestaciones clínicas puede ser, la anemia sí te puede dar ictericia, pero los valores van a estar menos de lo que ya es para tratamiento, entonces menos de 5 generalmente. La anemia es discreta y puede haber aumento de reticulocitos, como ya hemos mencionado, como una respuesta. El tratamiento se corrige la anemia, ya sea con transfusión o con aporte bioral, y el tratamiento de la ictericia, que ya lo habíamos mencionado antes, de acuerdo a cada protocolo. La fototerapia, el sanguíneo, si es que la anemia está acompañada de ictericia. Y los trastornos de coagulación, que también no son frecuentes, en realidad son escasos, pero los que les da, pues la mayoría son en pacientes muy delicados asociados a coagulación intravascular diseminada. Y esto vamos a verlo más en los neonatos pretérmino, porque ellos también la inmunidad es baja, entonces la sepsis a ellos prácticamente hacen que lleguen a este tipo de extremo, y nos va a hacer una alteración a nivel de lo que es los factores de coagulación. También van a estar relacionados a deficiencia de vitamina K, por eso es que también como parte del protocolo ahora utilizamos el tratamiento, o como profilaxis para hemorragia de recién nacido, la administración de vitamina K.
De ahí tenemos la forma clásica de alteración en cuanto a la alteración de la vitamina K, es la forma clásica donde hay disminución entre el segundo y el quinto día, por eso es que ya se les pone al nacimiento. La enfermedad hemorrágica precoz después del parto o el primer día, esto también cuando hay medicamentos que las mamás toman, la mayoría por anticonvulsivantes en las mamás en intravenösa vertical, y estas van a causar hemorragias a nivel del sistema nervioso central. Entonces sí o sí tenemos que hacer controles a nivel de cerebro. Generalmente hacemos ecografías transfrontalares para ver quiénes pueden sangrar más, los prematuros a comparación de los aternos. Y las enfermedades hemorrágicas tardías, que pueden ser severas, a bebitos que sí, pues esto es por consumo también, por antibioticoterapias agresivas o nutrición parenteral prolongada. Y dentro de las trombocitopenias vamos a ver la autoinmune, la autoinmune y las multifactoriales. La mayoría de ellas asociadas, la autoinmune es la más frecuente a una PTI en la mamá, pero ahora ya se está haciendo mejor manejo, ¿no? Entonces eso nos ayuda a que nosotros ya antes del parto sepamos si la mamá está con corticoides, que sería una cesárea electiva, y nos ayuda para que ya nosotros estemos preparados para la administración de gamma globulina en una trombocitopenia severa asociado a una PTI de la mamá. Y multifactoriales, generalmente, como les digo, asociados a coagulación intravascular en sepsis severa. Entonces vamos a recordar nuestro caso clínico. Era un bebito de 4 horas de vida que nace por cesárea. Al nacimiento presenta dificultad respiratoria, está pletórico y el peso de nacimiento es de 4,500. El hematocrito es del 68. El grupo sanguíneo salió O positivo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra conducta a seguir? ¿Qué haríamos con este bebé que recién ha nacido? Ya pasó su periodo de adaptación y sigue con apoyo de oxígeno. No, pero tiene... ¿No? Porque dice que está con dificultad respiratoria. dificultad. Pues probablemente ese bebé no lo voy a poder mandar donde su mamá, en primer lugar, ¿no? Si es un parto por cesárea, tendría que definir cuál ha sido la causa de esa dificultad respiratoria. Podría ser una taquimia transitoria, podría ser un periodo de adaptación prolongada. Pero hay algo interesante, y es el primer tema que habíamos hablado. El hematocrito está con 68. O sea, ¿qué diagnóstico ya estamos manejando como el primero? Una policitemia. ¿Sintomática o asintomática? Porque es lo que tenemos que definir para nuestro manejo. Sería sintomática, ¿no? Recuerden que la dificultad respiratoria es un signo es un síntoma asociado a policitemia. ¿Qué más? Es un peso grande, 4,500. Tendríamos que averiguar si esta mamá también tiene diabetes, o este bebito al examen clínico tiene estigmas de hijo de madre diabética, ¿no? Entonces, el diagnóstico que nosotros tendríamos que poner es un recién nacido con peso grande para la edad gestacional, un síndrome de dificultad respiratoria. Aquí podríamos poner una taquimia, o incluso si es hijo de madre diabética, un consumo de surfactante, o incluso para 4 horas ya, si esa adaptación ya debió pasar. Y mi otro diagnóstico que sí o sí tendría que poner es una policitemia sintomática. Siempre que pongamos el diagnóstico de policitemia, no solo pongamos el nombre, tenemos que poner el apellido para que nosotros nos ordenemos y veamos cuál es el manejo. ¿Listo? Ahora, ¿qué exámenes de laboratorio le pediríamos? El hematocrito ya está. De sangre. ¿Qué más? Bilirrubina. Ya, entonces, a ver, si es que yo estoy pensando que tiene una dificultad respiratoria, tal vez tendríamos que no hay antecedentes igual de infección, pero tengo una mamá, un bebito con peso grande. Recuerden que un bebito con peso grande, aparte de la policitemia, puede ir acompañado de hipoglicemia. Entonces, otro de los, sí o sí, de los estándares que tengo que pedir es, aparte del hematocrito y la hemoglobina asociada, porque a veces ya viene con el examen, es la glucosa. Y otro examen más, con la dificultad respiratoria se lo van a ir viendo ya en los otros, probablemente en los otros temas, sí pues completaría, ¿no? Con una radiografía de tórax, tal vez unos gases que me ayuden a ver cómo está la parte oxigenatoria y la retención de CO2. Después, ¿qué más? ¿Y tratamiento? ¿Qué hago con este bebé? Si falta oxígeno, le pongo oxígeno, ¿no? Cánula. De repente está muy estresado su SIRVA. Ya, eso es mi apoyo, mi soporte. Si está con hematocrito de 68, ¿qué decía mi algoritmo? Ya está. ¿Le dan leche? No. Bueno, sí. Agua San Luis. Levante la mano. Está chiquito, hay que darle leche. O sea, igual le puedes dar agua. Vamos a hacer junta médica. Ya está.
Listo. Recuerden que su hematocrito está más de O sea, pero lo 65. principal es el Está recambio. sintomático porque hay dificultad respiratoria, ¿no? Acá estamos. Junta médica. Hematocrito central de 65 a 69. Terrible. Entonces, ¿qué tendría que ser? Recambio. Mi primera indicación sí no estaría mal porque eso lo van a ver en la práctica clínica también. Lo ideal es, ya tengo síntomas, ya mi hematocrito está alto, yo ya como mi tratamiento definitivo es hacer el recambio sanguíneo, pero no siempre el recambio se puede hacer en primera instancia, entonces se hidrata, ¿ya? ¿Podríamos hidratarlo con un volumen más de lo normal? Sí, ¿no? Pues hoy es el otro. Entonces le podemos aumentar un poco más de volumen. Si el primer día al inicio a 60 en un paciente a término, él podría iniciarle con 70 de hidratación. Y mientras lo preparo para el exsanguíneo transfusión, parcial o total. Parcial, como dice ella. Entonces, ese sería nuestro manejo. Y obviamente después tendría que hacerle un control de hematocrito. ¿A cuánto lo llevarían el hematocrito de este paciente? A 55, 60. 55, 60. Al 100%, como Está una en batería. 68, ¿no? Como les decía, si es más alto, tratamos de que no nos haga rebotín. Podemos utilizar un 55 acá, con 60 normal. Y pues calculan su recambio con esta formulita. Entonces, ¿qué era el primer día? Con 80 hemos dicho, ¿verdad? Entonces acá 80 por 4,500, el hematocrito sería 68 menos 60, digamos que quieren poner ustedes, entre mi hematocrito observado, que sería 68. El volumen que me sale, le hago el recambio sanguíneo. Entonces este bebito no va a poder irse donde su mamá, tendría que hospitalizarlo, ponerle oxígeno, hidratarlo, hacer el exsanguíneo y después del exsanguíneo, ¿cuánto tiempo lo dejo sin leche? El menor. ¿Cuánto habíamos dicho? Por lo menos unas 12 a 24 horas en ayuno, ¿ya? Y después ya le iniciamos la lechecita. Y una vez que hacemos el tratamiento, probablemente este bebé ya no va a requerir oxígeno. Si es que la dificultad solo es por la policitemia. Ahora, si tiene otras cosas más, ya hay que esperar que poco a poco vaya dejando el oxígeno. ¿Listo? Entonces, eso sería todo. Se les agradece la atención.